ha anunciado que en los próximos días se va a publicar el decreto con el cual se prohíbe que dos personas adultas vayan en una sola moto lineal. Y es que, claro, compañeros, la percepción generalizada de la población es que cuando ve a una moto, ¿no?, viniendo con dos personas, hay un temor evidente, y esto se basa también en algunas cifras. La mayoría de delitos de extorsión y sicariato se ejecutan mediante la modalidad de las motos lineales. Dos delincuentes acudiendo en una moto, lanzando explosivos o cometiendo algún atentado contra un bus de una empresa de transporte. Escuchemos lo que dijo el presidente Gerí y luego vamos a analizar un poquito la viabilidad de una medida de esta naturaleza. Adelante. La otra es supremo de motos. Explícale un poco a grosso modo, Aldo, ayúdame con eso. Brevemente, nada más, ¿en qué consiste el planteamiento del decreto supremo? Sí, bueno, ya como ustedes saben, y estaban esperando, se tipifica y se establece la sanción. Entonces, la policía va a poder intervenir. La falta es muy grave. Por primera vez, 50 puntos menos y posibilidad de pronto pago, una segunda, el doble, sin pronto pago y con 60 puntos. O sea, la segunda vez que vas en una moto con dos personas te quedas sin brevete. Entonces, eso se espera desincentivar el comportamiento de uso para que sea, exactamente, para que pueda ser más fácil identificar a aquellos que persistiendo en el comportamiento, yo entiendo que son malos. Claro, yo los entiendo mucho cuando ustedes mencionan, a mí me ha pasado cuando manejo. Uno no sabe si la moto que está al costado, cuál es la intención de la moto, y más aún si veo. Ahí perfectamente entiendo a ustedes como transportistas y entiendo también a los amigos choferes, porque te genera una sensación de miedo. Claro. Exactamente, lo estuve pensando desde que mencionaron ellos la vez pasada, el lunes. Lo estaba pensando en las noches y sí, pues me ha pasado, y obviamente nos puede pasar a todos, y más aún cuando sabemos, estadísticamente hablando, que son principalmente las motos, las herramientas usadas por los malnacidos esos. Entonces ahí los entiendo perfectamente. Bueno, vamos a evaluar, compañeros, qué tan viable es esta medida de acuerdo a las cifras que se manejan también, que es importante que conozcan los televidentes. ¿Qué tan eficaz resulta para disminuir, ¿no?, la incidencia? Pamela, les cuento que tenemos actualmente 2 millones de motos lineales circulando al día de hoy en Lima Metropolitana y en el Callao. ¿Quieren saber cuántos policías de tránsito hay en la capital y en el Callao para fiscalizar este tipo de movimientos? Bueno, tenemos apenas 3.500 policías que van a estar destinados a vigilar, y evidentemente va a ser insuficiente. Lo que reclaman los especialistas, hemos dialogado hoy, por ejemplo, con Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, es que se permita que otras unidades policiales también tengan la competencia para fiscalizar a las motos y para que puedan, ¿no?, detenerlas por y supuesto. fiscalizarlas, por supuesto, que sería lo ideal y lo lógico. Vamos a ver si en este decreto supremo que ha prometido el presidente Gerí, que va a estar listo en los próximos días, se incluye una medida de esta naturaleza. Dos adultos no podrán ir en una moto lineal. ¿Y qué pasa si hay un adulto y un joven de 16 o 17 años? Ahí es un tema importante el que menciona Seydi, porque el presidente mencionó semanas atrás que iban a haber excepciones, porque evidentemente hay, por ejemplo, familias, padres que hay llevan... adolescentes que son, digamos, educados en medio del crimen. O padres que llevan de pronto a sus hijos a la universidad, al colegio, y para ellos sí mencionó que iban a haber algunas excepciones. Claro, todo esto previa capacitación también para los efectivos. A lo que me refiero es que cuando un delincuente está llevando a un joven de 16 o 17 años para cometer un asalto, claro, respecto a las ¿qué sucede en ese caso? Porque... Pero ¿cómo lo sabemos? Pues ese es el tema. No, en el momento de la detención. En el momento de la detención debería ser que hubiera algún margen mayor. Pero es que estamos hablando de una medida previa, no una medida supuestamente preventiva. Por eso que se está prohibiendo en general que cualquier motorizado lleve a un pasajero atrás. Y esta Pero medida está hablándose en realidad, de adultos. Y esta medida en realidad, compañeros, no pero tú nos es nueva. estás dando el ejemplo de que adolescentes. Sí, claro, de que haya adolescentes pero es que ahí no lo vamos a que saber, son llevados en motocicleta para cometer delitos. Pero no lo vamos a saber hasta que no cometan el delito. Pero será necesario que se les detenga. Igual para investigar el caso, porque perfectamente un joven de 17 años puede participar de un delito. Bueno, según las cifras, compañeros, en cuanto a organizaciones criminales, la mayoría de estas bandas contrata a menores de edad de entre 14 y 16 años para cometer estos delitos que para ellos son menores, ¿no? Lanzar artefactos, darle la vuelta a la ley. Exactamente, y sacarle de esta manera la vuelta a la ley. Vamos a escuchar qué les parece lo que nos dijo esta mañana el exdirector de la Policía del Perú, Eduardo Pérez Rocha, respecto a esta ley que será promulgada en los próximos días por el gobierno. Adelante. Tenemos nosotros
un estimado de cerca de 2 millones de motocicletas que circulan en el famoso estado de emergencia que tenemos actualmente en Lima y Callao. Tenemos 3.500 policías dedicados, lógicamente, no solo a la supervisión y imposición de papeletas, sino al control vehicular. La pregunta es simple. Estos 3.500 policías están divididos en 2 turnos, un turno de la mañana y otro turno en la tarde. Vale decir, la proporción de policías para poder intervenir, ojo, intervenir a estos motociclistas que están infringiendo el aspecto que te digo de circular 2 adultos en una moto, tendríamos un promedio, por si acaso, de un policía por cada 2.300 motocicletas. Es imposible que esto se pueda llevar a cabo. Bueno, quienes tampoco se están contentos con esta decisión evidentemente son los gremios de motorizados, ¿verdad? Que ya le han exigido al gobierno de José Gerí que no implemente esta medida, que de hecho, compañeros, no es nueva, porque ya la tuvimos por algún tiempo en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. Recuerdan incluso que se implementaron estos famosos chalecos para identificar con placa y todo a aquellos motorizados, pero que aún así... con chaleco, Correcto, y que aún así, Pamela, vimos imágenes, por ejemplo, que incluso robaban, ¿verdad? El famoso raqueteo de celulares con los chalecos que fueron implementados en el anterior gobierno. Así que sin duda estamos ante una medida que podría considerarse como una suerte de refrito, pero que vamos a ver qué modificaciones o qué de nuevo incluye para que pueda ser efectiva sí, también. Para atenuar quizá el grado de criminalidad, pero no es una solución de fondo. Y eso es lo que se le exige al gobierno del presidente Gerí, que por lo menos atenúe los índices de criminalidad, porque sabemos que el tiempo es muy corto y para resolverlo esto va a tener que llevar un plazo mucho mayor. Estamos nuevamente con Renato Noble, porque hoy seguramente tendremos, Renato, la ampliación de esta medida más completa, tu informe 24 horas edición central. Así es, y por supuesto recogimos la postura de los gremios de moteros, quienes ya anteriormente se han mostrado en contra, han calificado esta medida, esta disposición por parte del Ejecutivo como populista, como inservible, compañeros, teniendo en cuenta que en otros países no ha funcionado esta medida. Se preguntan, ¿y ahora cómo voy a llevar a mi familiar a su trabajo, a sus centros de estudios? Incluso indican que el gobierno están exponiendo a los familiares a tomar un transporte público convulsionado también por la criminalidad. Tienen esta argumentación. Lo que no cuestionan ellos es que un policía los detenga, los intervenga. Lo que están en contra o de lo que se están mostrando en contra es que se está prohibiendo que 2 personas vayan en una motocicleta y esto sea sancionable económicamente, como ya lo adelantó el presidente José Gerí. Se le va a imponer una multa, se le va, digamos, a anular o retener la licencia y además se va a llevar el vehículo si es que hay una reincidencia a un depósito. De todas maneras, vamos a esperar este decreto supremo que tendrá que especificar la manera en cómo un policía va a intervenir en el caso de que vea por las calles a 2 personas en una motocicleta, compañeros. Y si me permites, Renato, Fernando, Eddie, el delincuente no es tonto. Ya, ok, le prohíbes ir con su compañero en la moto. Pues tienen 1001 maneras más de movilizarse y lo hemos visto en varios casos. Este asalto en 5 vehículos... Claro, 5 autos. Correcto. O sea, ahora vas a prohibir que vayan en vehículos, bueno, van ¿no? a poder ir 3 motos juntas, una al lado de la otra. Claro, no puedes ir con tu amigo al costado de la moto, ¿no? Porque eso también es prohibido. Y esto suele ocurrir, además, motos compañeros, lineales, de pronto sí. empezamos a ver motos laterales. Y esto podría incluso ser comparado con los famosos estados de emergencia, cuando se decretaban este tipo de medidas en un distrito. ¿Qué ocurría? La delincuencia migraba a otro y a otro y a otro. Lo mismo podría ocurrir en el caso de las motos lineales. Como bien dice Pamela, se prohíbe que 2 personas adultas vayan en una sola moto lineal y van a buscar quizá otras alternativas. Pero ahí lo importante va a ser, compañeros, también el trabajo de la policía en base a inteligencia. No solamente como elemento de prevención, sino para ir... adelantarse a los hechos. Exactamente, para pasar, como dice el propio presidente, de la defensa
al ataque. Y es lo importante justamente que se va a tener que ver en estos días. Renato, tú mencionabas un tema importante, ¿no? El presidente quería anunciado sanciones económicas, claro, para aquellos que no cumplan con la medida, se le va a quitar la licencia también, pero estamos a la expectativa de que otras medidas adicionales va a incluir este decreto para que pueda ser un poco más efectivo también. En las próximas horas, Fernando, el Ejecutivo estaría emitiendo esta disposición a través de un decreto extraordinario en las normas legales, ¿no? Y queda ver cuáles son las medidas que, digamos, acompañan a esta central, ¿no? Que es la prohibición de 2 personas en una moto, Fernando. Ahora, otro argumento también de los moteros es eso, ¿no? ¿De qué manera precisamente se va a disminuir la percepción de inseguridad, que es el argumento que ha utilizado el Ejecutivo para disponer esta medida, si posiblemente los criminales se utilicen en una moto? Es decir, la cantidad de personas en una motocicleta no determina que un criminal ataque a un bus o a un bus de transporte público, compañeros. Queda ver precisamente los detalles en esta disposición extraordinaria en el Diario Oficial El Peruano por parte del Ejecutivo. Y tenemos un precedente importante que no hay que dejar de lado. En el año 2013, compañeros, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, se aplicó la misma medida de manera temporal, por un periodo de 6 meses. Los resultados lamentablemente indicaron que no funcionó porque la criminalidad permaneció en su punto e incluso en algunos distritos de esta ciudad aumentó. Así que ahí tenemos un precedente que podría indicarnos quizá la falta de efectividad de una de estas medidas. Vamos a tener buenos informes con respecto a este tema.